Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren en muy buen estado. Nos volvemos a encontrar el día de hoy en una clase más de catequesis y qué placer volver a saludarlos desde sus pantallas o desde sus smartphones, tablets, de que nos podamos volver a comunicar. El día de hoy vamos a presenciar un tema que es muy especial y un tema que todos debemos de comprender, el valor del perdón. Era un 13 de mayo de 1981, en la plaza de San Pedro en Roma. En un día como ese, Juan Pablo II recibió un balazo fulminante. ¿Quién lo iba a pensar? Algo terrible había sucedido. El Papa, el jefe de Estado, el jefe de la Iglesia Católica, estaba a punto de morir. Había sufrido un atentado. Fue baleado por un muchacho terrorista turco llamado Mehmet Ali Atka. Pero igual, ese mismo acto tan terrible y devastador se convertiría en un ejemplo de amor y un milagro de la Virgen de Fátima. Para un creyente, el rezo del rosario puede obtener de la Virgen tanto pequeños favores personales como cambios decisivos para el mundo. ...16 de octubre de 1978... El mundo asiste atónito a la elección de un papa venido de un país comunista. Al año siguiente, multitudes entusiastas acogen a Juan Pablo II en Polonia. Nace el sindicato Libre Solidaridad. En Moscú saltan las alarmas. El asesinato del Papa era pues una cosa muy conveniente para la Unión Soviética y para el movimiento comunista mundial. Por eso fue encargado. Esa historia la vivió muy de cerca en 1981 el doctor Navarro Valls, portavoz de Juan Pablo II durante 22 años. El atentado fue brutal y el atentado el Papa pudo haber muerto, claramente. Pero al día siguiente él recordó que aquel día era el 13 de mayo, aniversario de la Virgen de Fátima. Y entonces fue cuando él pidió que le trajeran el texto del tercer secreto de Fátima y él atribuía a una intercesión de la Virgen el hecho de que no murió. Aquel atentado había sido profetizado.
Juan Pablo II se reconoció en el obispo vestido de blanco, que muere en la visión de 1917. Una mano disparó, dijo, y otra mano materna desvió la bala. Después, como agradecimiento, Juan Pablo II envió la bala, que se puso en la corona de la Virgen de Fátima y se puede ver muy bien. Desde luego él estaba convencido, no solo lo pensaba, sino que estaba persuadido de que realmente la Virgen le había salvado la vida. La Virgen de Fátima salva al Papa. La Virgen de Fátima nos regala un milagro. Salva a Juan Pablo II. Y Juan Pablo II nos regala también un ejemplo de amor. Él perdona a su agresor. El sumo pontífice, Juan Pablo II, estaba en grave peligro y milagrosamente se salvó. Porque una mano disparó y otra mano guió la bala, y fue la Virgen quien lo protegió. Y con ese acto, él recuerda que él tiene que llevar el ejemplo, que no tiene que guardar rencor, que al igual que él es bendecido, tiene que llevar el ejemplo. 4 días después del atentado, por los altavoces de la plaza de San Pedro, que estaba repleta de gente, se escuchó la aún débil voz del Papa. Y conmovido, rezó por la persona, por el hermano, que lo hirió. Y que él sinceramente lo perdonó. 1 año y medio después, él visitó su celda. Juan Pablo II visitó a su agresor, platicó con él, le dio consuelo, se mostró el arrepentido y lo perdonó, y también le dijo a las autoridades que no le den alguna pena por lo que él había hecho. Sin embargo, el terrorista había cometido otros delitos por los cuales él debía pagar una condena. Y después de pagar su condena, este terrorista, ¿saben lo que hizo primero, antes que todo? Visitar la tumba de Juan Pablo II. Como un acto tan desgarrador se convierte en un acto de amor. Hay que reflexionar mucho de esta historia. Hay que reflexionar en cómo Juan Pablo II, en vez de llevar el rencor, él sabe corresponder al milagro que sucedió, perdonando, consolando a aquel hombre que había obrado mal. Juan Pablo II nos da el ejemplo. Sigue la enseñanza que Jesús nos dejó en el Evangelio, de perdonar. Incluso si han atentado con nuestra vida. Porque no estamos para odiar, no estamos para llevar venganza,
tampoco tenemos que guardarnos rencor. Hay que ser como Jesús nos dice, amar al prójimo. Qué bonita enseñanza nos recuerda Juan Pablo II en su atentado. Cómo convirtió Juan Pablo II una tragedia. Cómo ese plan de Kisin se convierte en un acto de amor. Como ese mal acto se convierte en algo fascinante que nos recuerda que debemos perdonar. Escuchemos la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo del 21 al 35. Escuchemos con atención. Entonces, Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 77 veces. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados, y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó ante los pies del rey, suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, más todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey y se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces, el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías tú también tener compasión con tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra de Dios. En esta cita bíblica volvemos a ver que hay que perdonar con el corazón, que no debemos de guardar rencores, que debemos de perdonar al hermano, sin límites. Así como el Señor, así como Dios
siempre quiere reconciliarse con nosotros. Así como el Señor nos va a perdonar siempre, así debemos de ser nosotros y perdonar siempre al hermano. Perdonar. Y Jesús nos enseña con esta parábola que esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdona de corazón a cada uno a su hermano. Jesús nos enseña, nos dice, y como vimos en el ejemplo anterior, así lo hace el Papa Juan Pablo II. En diferentes ocasiones, Jesucristo nos transmitió claramente la belleza del perdón, como la mujer adúltera, como el paralítico, como el ladrón arrepentido. Y también nos da este ejemplo, llegando hasta el extremo en su crucifixión, que Él da la vida por nosotros. Y hay que recordar como decimos en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Tal vez muchas veces decimos esto y no lo entendemos, no recapacitamos, no lo entendemos, no lo sentimos. Escúchenlo, porque siempre lo decimos en nuestra oración de todos los días o de todos los sábados. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros somos pecadores, cometemos errores. Y así como nosotros nos sentimos mal por nuestras acciones, hay que sentir empatía y también perdonar a los que nos ofenden, perdonar a los que nos hacen daño, tener misericordia con nuestros hermanos, así como nosotros recibimos la misericordia de Dios, y hacerlo desde el corazón. Que somos capaces de perdonar a nuestros amigos e incluso a nuestros enemigos. A ejemplo de Jesucristo, que desde la cruz imploró el perdón para aquellos que lo mandaron a matar, y para quienes lo ejecutaron, también Juan Pablo II no solo perdona a aquel que intentó matarlo, sino que oró por él y lo llevó el perdón hasta donde se encontraba. Es decir, no solo perdonemos, sino también consolemos. Sepamos consolar también al hermano que implora perdón, que quiere llegar a la reconciliación. Y no guardar rencores, porque eso es lo contrario. Y es un mal sentimiento el rencor, que no nos llevará al reino de los cielos, sino que es hacer que se repita la ofensa recibida. Es hacer una injusticia. La invitación del perdón que Jesús nos hace es vivir con alegría la libertad para el amor. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 594 nos dice: ¿por qué decidimos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿Por qué lo decimos? Y nos dice allí
en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 594, y dice: al pedir a Dios Padre que nos perdone, nos reconocemos ante Él pecadores, pero confesamos al mismo tiempo su misericordia, porque en su Hijo y mediante los sacramentos obtenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. Ahora bien, nuestra petición será atendida a condición de que nosotros antes hayamos por nuestra parte perdonado. Y en el número 595 también se nos plantea cómo es posible el perdón. Y nos dice que la misericordia penetra en nuestros corazones, solamente si también nosotros sabemos perdonar incluso a nuestros enemigos. Aunque para el hombre parece imposible cumplir con esta exigencia, el corazón se entrega al Espíritu Santo. Puede, a ejemplo de Cristo, amar hasta el extremo de la caridad, cambiar la herida en compasión, transformar la ofensa en intercesión, y el perdón participa de la misericordia divina y es una cumbre de la oración cristiana. Como nos podemos dar cuenta, es como ya les había dicho, Jesús nos enseña el perdón hasta llegar en el extremo. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz? Cómo pidió Él por todos nosotros que le hacíamos daño, por esas personas que lo lastimaron y que lo llevaron a su crucifixión, y aún así Él pide por ellos. Y dice: perdónalos, no saben lo que hacen. En ese mismo extremo también nosotros debemos de ser así. Perdonar siempre, desde el corazón, desde el sentimiento, orar incluso por ellos. Porque solo cuando nosotros experimentemos y hayamos perdonado, recibiremos la misericordia de Dios, obteniendo asimismo nuestro perdón, ya que todos nosotros somos pecadores. Lo que hace la diferencia es la lucha que nosotros hagamos y que también nosotros sepamos decir: he obrado mal, soy un pecador, perdóname, Señor. Se dice completamente muy fácil, pero no lo es, mis estimados niños. No es algo que hay que tomarse a la ligera. Y es por eso que te invito a que veas estas imágenes. ¿Qué ves en esas imágenes? ¿Ves a Jesús dando amor a quién? A Kisim. Vean esa imagen. Concéntrense y piensen en esa imagen. Véanlo. ¿A poco ustedes creen que Jesús, que el Señor, odia a Kisim? No lo odia. El Señor ama a Kisim. El Señor se quiere encontrar con Kisim. No lo odia. Al contrario. Así debemos de ser nosotros. Experimentemos el perdón a través de esta imagen, viendo cómo Jesús da amor a Kisim. Porque hay que recordar que el Señor siempre va a querer reconciliarnos con nosotros y que nosotros siempre debemos de reconciliarnos con Él
Y eso incluye a todos a nuestro alrededor. Es así como llegamos al final de esta sesión de catequesis, sin antes recordarles que esperemos muy pronto no dejar la oración, siempre estar en constante oración. Muy pronto nos veremos, yo sé que sí, y encomendarnos a Dios y pedir por los más necesitados, pedir por nuestros enfermos y pedir por esas personas que día con día van a trabajar para que nosotros podamos estar en casita. A todos los enfermeros, a todas esas secretarias, a los doctores, a los taxistas, etc., etc. Oremos por ellos. Nos encomendamos a Jesús nuestro Señor. Nos vemos muy pronto y no olviden esta lección del día de hoy que nos deja no solo una gran enseñanza, sino que también un gran ejemplo que nosotros tenemos que llevarlo en práctica. Señor, que estás encerrado. Una cárcel. Mira, Parece muy bueno. Tiene un libro. Un rey bueno. Uy, sí. Qué Mira. bonito. Qué bonito está pidiendo. Hubo una vez un rey muy severo al que un vasallo debía mucho dinero. 10.000 talentos de oro era la deuda y el pobre siervo no tiene una moneda. Ordena al rey quitarle su casa, su tierra, todos sus bienes para pagarla. Mandó vender a sus hijos y a su mujer, y a él también como esclavo mandó vender. El pobre siervo imploró desesperado: si me perdonas, le dijo, todo te pago. El rey se compadeció de aquel vasallo y la deuda le perdonó, mandó soltarlo. Nunca olvides el perdón que Dios te da cuando te hagan una ofensa a los demás. Disculpemos, no guardemos ningún rencor, y si alguno nos ofende, demos perdón. A su casa muy contento se fue bailando. Entonces tuvo un encuentro inesperado. Un hombre que le debía poco dinero y pagarle no podía desde hace tiempo. Págame ahora mismo mis 100 denarios o acabarás en la cárcel de presidiario. Aunque el deudor le rogó, todo fue en vano. Lo llevaron ante el juez y fue apresado. La noticia llegó al rey, quien indignado mandó que se lo trajeran encadenado. Una deuda muy cuantiosa, te he perdonado, y tú condenas a otro por 100 denarios. Ahora ve tú a la cárcel, siervo malvado, no saldrás hasta que pagues el último chavo. Ahora ve tú a la cárcel, siervo malvado, no saldrás hasta que pagues el último chavo. Nunca olvides el perdón que Dios te da cuando te hagan una ofensa a los demás. Disculpemos, no guardemos ningún rencor, y si alguno nos ofende, demos perdón. Vaya, por malo, no quiso perdonar. Qué pena.